Gloria al Señor. Base de la historia para la educación cristiana, aleluya, Juan Celi introdujo la enseñanza de la palabra del Señor en aquel entonces de que él tenía dentro de su corazón de poder ir a muchas vidas, llegar a muchos lugares, de poder entregar la palabra de Dios. Y así también como podemos ver en aquel tiempo en la iglesia primitiva, también fue inculcado en la palabra del Señor. Aquel hombre que se dispuso de todo su ser para llevar a la predicada de la palabra del Señor, casa por casa, y así de poder establecer la escuela dominical. Y también no refirió bastante que los padres son los responsables de poder educar a sus hijos en casa y también encaminar en las cosas del Señor. Y así sucesivamente también hoy en el día nosotros que conocemos la palabra estamos llamados a seguir enseñando a nuestros hijos a encaminar en la palabra de Dios para que ellos también se afirmen en el camino de Cristo. Todo esto le damos, ¿por qué? Porque tenemos la palabra de Dios dentro de nuestro corazón. Instituciones también del movimiento hasta la reforma. Empezando con esta exposición, dice, hoy abordaremos también los principales movimientos e instituciones que refluyeron en la educación cristiana desde los primeros siglos hasta la Reforma Protestante. Este recorrido histórico nos permitirá comprender cómo se formó la base teológica, estructural y pedagógica de la Iglesia a lo largo de más de 1000 años. Amén. Durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia enfrentó influencias, desafíos significativos. Uno de ellos fue el intelectualismo griego, una corriente que valoraba el conocimiento racional. Los cristianos se vieron obligados a dialogar con esta filosofía integrando fe y razón. Al mismo tiempo surgieron diversas herejías que distorsionaban la enseñanza cristiana. Como respuesta aparecieron los apologistas, pensadores que defendieron la fe con argumentos sólidos y lógicos. En ese proceso, la iglesia se organizó jerárquicamente. En la base estaban los diáconos, luego los presbíteros o ancianos, y en la cima los obispos que supervisaban las comunidades. La sucesión apostólica fue clave. Se afirmaba que los obispos heredaban la autoridad de los apóstoles, lo cual garantizaba la autenticidad doctrinal. En cuanto a la educación, se crearon las escuelas de catecúmenos, dirigidas a nuevos creyentes que deseaban prepararse para el bautismo. Con el tiempo, surgieron las escuelas teológicas, como la influyente escuela de Alejandría, que combinaba estudios bíblicos con filosofía. Ya en la Edad Media nacen las escuelas catedrales anexas a las iglesias, donde se formaban clérigos. Estas darían paso a las primeras universidades europeas, consolidando un sistema educativo con base cristiana. Por otro lado, el monasticismo desempeñó un papel crucial. Los monjes copiaban textos, preservaban las escrituras y enseñaban a través del ejemplo, el trabajo y la oración. El monasterio se convirtió en un centro de formación espiritual y intelectual. En resumen de todo ello, tenemos desde los primeros siglos hasta el inicio de la Reforma, la Iglesia desarrolló una estructura sólida, diversas instituciones que promovieron la educación cristiana. Gracias a estos movimientos, la fe no solo se conservó, sino que se expandió con profundidad intelectual, espiritual. Y comprender este proceso es esencial para valorar nuestras raíces y el legado educativo que perdura hasta hoy. Voy a exponer acerca de mi tema, bases históricas para la educación cristiana. Las prácticas de los cristianos de las primeras décadas no fueron muy diferentes a las prácticas judías,
porque había mucha diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. La educación a través de la comunidad cristiana. Los actos de adoración y compañerismo del periodo primitivo fueron instructivos. Los actos simbólicos como el bautismo y la cena del Señor tenían cualidades educativas desde el principio a medida que la iglesia crecía más y más. Fue a través de la cena y de la predicación que la iglesia aprendió de qué se trataba el Evangelio. El bautismo, tremendamente instructivo, directa e indirectamente. El bautismo fue el enfoque de la doctrina. Muchas de las prácticas tenían raíces hebreas y judías, y mientras la iglesia penetraba en el mundo romano, había que enseñar a la gente pagana. El bautismo, se necesitaba una instrucción para ayudar al nuevo creyente. Tal instrucción le servía durante toda la vida como un modelo para su vida diaria. El bautismo y la preparación para el mismo fueron sumamente importantes en el desarrollo de la iglesia. La educación a través de la literatura. La literatura canónica se interesaba mucho en instruir. Para conservar y propagar la doctrina cristiana había que enseñarla. Y para eso tenemos un ejemplo en las cartas de Pablo. El propósito principal de los escritos de Pablo fue enseñar, ayudar a conocer o a entender alguna verdad. En eso tenemos muchos ejemplos. Uno es la carta a los tesalonicenses, que era una carta para corregir ideas equivocadas, enseñar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos cartas a los Corintios, a los Gálatas, a los Romanos, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses. Y en las cartas a Tito y Timoteo fueron cartas pastorales demostrando un interés especial en la enseñanza. La didaché, la enseñanza de los 12 apóstoles. Un libro extracanónico escrito probablemente en el año 90 después de Cristo. Consistía de 3 secciones. Una instrucción basada en los dichos de Jesús. La primera describe la moralidad cristiana, habla de un camino de vida y un camino de muerte, exhortando a los paganos a dejar su mal camino. La segunda sección explica el bautismo y el ayuno y la oración. En la tercera sección enseña sobre la organización y la vida de la iglesia, enseña sobre las misiones itinerantes acerca de los apóstoles, enseña principios de hospitalidad y reglas de comportamiento con las autoridades. Este documento, desde el punto de vista del educador, es uno de los más importantes del siglo venidero. Personas claves hasta la Reforma. En los primeros siglos, así como a través de las edades, hubo personas que sobresalieron en sus esfuerzos de propagar el Evangelio y expandir la enseñanza. En eso tenemos los padres de la iglesia. Uno tenemos a Justino Mártir, de 100 a 165 años después de Cristo. Justino, maestro y filósofo griego antes de convertirse. Muchos eruditos lo estimaban como el apologista principal de la iglesia primitiva. Tenemos a Irineo, años 140-200. Sirvió como obispo de León, en Galia. Irineo creía que la enseñanza era la herramienta para construir una iglesia fuerte. Su mayor contribución en la educación de la iglesia fue su trabajo. Escribió muchos libros contra el gnosticismo. Tenemos a Clemente de Alejandría, años 160 y 215 después de Cristo. Fue el sucesor de Panteno en la Escuela Teológica de Alejandría. Entre sus escritos que más se relacionan con la educación son Paidagogos o Instructor, en la cual se refiere cuál debe ser la conducta del cristiano. Tertuliano, 160 y 220. Tertuliano se oponía a la filosofía, a la de los padres ya mencionados. En sus escritos es muy rígido e inflexible en su insistencia en la buena conducta moral. Dentro de la iglesia tuvo muchos escritos. 1. Una defensa de la teología ortodoxa contra las herejías. Orígenes
185 y 254 después. Fue alumno de Clemente de Alejandría y sucesor. Su familia fue cristiana y su padre maestro secular. Fue un erudito sobresaliente y tuvo muchos escritos teológicos. Jerónimo, 345 y 419 después de Cristo. Sus enseñanzas influyeron mucho en las escuelas monásticas. Su mayor contribución a la educación cristiana fue su traducción latina de las Escrituras, la Vulgata Latina. 7. Agustín de Hipona, 354 y 430 después de Cristo. Antes de ser cristiano, Agustín enseñó retórica en Cartago, Roma y Milán. Siguió las enseñanzas heréticas del maniqueísmo o religión sincretista. Se convirtió al cristianismo durante un proceso duro en su vida. Fue un escritor que contribuyó bastante en la educación cristiana. Continuando con la exposición de este mapa conceptual, tenemos ahora los movimientos y personas claves durante el periodo del Renacimiento. El Renacimiento se dio a partir del siglo XIV al siglo XVI. Aquí Europa había tenido muchos cambios en todos los aspectos. La época del Renacimiento fue un periodo de renovación cultural y humanista. La gente aquí más se preocupó de su prosperidad, de su bienestar, de llevar una vida mejor que de Dios. Se dio el individualismo, donde todos podían acceder a una carrera profesional, ya que en ese entonces solamente esto era para la nobleza. También se dio el escolasticismo, donde el propósito del hombre era glorificar a Dios, pero los líderes del Renacimiento tenían el propósito de glorificar la vida humana y el deleite del hombre. Aquí surgió Gerardo Grotti, este predicador evangélico del avivamiento. Él veía en los niños el futuro de la iglesia. También tenemos a Juan Celle, introdujo los cultos no solamente el día domingo, sino también otros días de la semana. A Tomás Kempis, autor de la Imitación de Cristo. A Erasmo, estimuló un mejor método de enseñanza y tolerancia al alumno. También se dieron aquí los anunciadores de la Reforma. Tenemos a los valdenses, quienes protestaban silenciosamente y enseñaban únicamente las Escrituras. También tenemos a Juan Wycliffe, quien criticó a las doctrinas de la Iglesia Católica, a Juan Hus, quien tradujo la Biblia al idioma vernacular, a Girolamo Savonarola, quien predicaba desde el púlpito católico diciendo que retornaran a la palabra de Dios. También tenemos en el Renacimiento la Reforma. Aquí tenemos a Martín Lutero. Para él el proceso de enseñanza-aprendizaje fue la disciplina, la obediencia, el amor y la templanza. También tenemos a Felipe Melanchthon, quien quería que se enseñara de acuerdo a los credos. A Eurico Zwinglio, quien escribió sobre los pastores en la Reforma y desarrolló un instituto teológico. Vamos a hablar sobre la historia de la escuela dominical. Aunque no hay una fecha exacta sobre el inicio de la escuela dominical, sin embargo, también tenemos probablemente algunos alcances de la escuela dominical que fue fundada en Europa, en Inglaterra. Tenemos una fecha que también fue en el año 1780, un hombre llamado Roberto Reis, el cual es llamado el padre de la escuela dominical. Según él, pues, hizo un trabajo muy importante sobre la enseñanza de la palabra con los niños, ya que él, pues, reunía también a los niños los domingos, que realmente eran personas expuestas al peligro de la delincuencia, del vicio, del alcohol, del tabaco en ese entonces. Entonces él también contrató a un profesor particular para que los días libres, que era el domingo, ya que ellos trabajaban 6 días, y el domingo, para que no estén deambulando y expuestos a muchas pandillas que existían en ese entonces. Entonces él trató de captarlos para enseñarles a leer, a escribir, y pues los textos que usaban, los libros que usaban,
para enseñarles a leer y escribir. Entonces usaron la palabra del Señor, la Biblia, ya que no había muchos textos así particulares, libros ajenos a la Biblia. Entonces usaron la palabra de Dios y fue un éxito, porque eso realmente llevó a un impacto en la cual se hizo mención también a muchos pueblos, y sobre todo esta idea se difundió por todos los lugares, otras ciudades, y también comenzaron a imitar, amén, estas ideas de poder enseñarles sobre estas lecciones bíblicas. En 1785, un hombre llamado William Fox, él formó la primera organización para infundir o promover la escuela dominical. Los propósitos fueron muy importantes, muy buenos, porque era para poder prevenir a los niños del vicio, de la delincuencia, y animar más bien al trabajo y a la educación, a las virtudes, para poder también así dispersar la ignorancia de muchas cosas que realmente eran peligrosas para ellos, sino también infundir en ellos la luz, el conocimiento aún de la palabra del Señor. Esta ayuda fue muy importante para ellos, para poder así evitar sobre la delincuencia, el vicio, y entender que ellos tenían un futuro maravilloso. Por eso que vemos en el año 1786, la reina de Inglaterra pues llamó a exponer este proyecto al fundador Robert Rice para que él fundara la Sociedad de Escuela Dominical. Eso fue un éxito, un impacto aún para la reina de Inglaterra, ya que fue un trabajo que parecía que no tenía quizás mucha importancia, pero la verdad que sembrar la semilla buena en el corazón de los niños, eso trae muchos resultados. Y entonces en 1803 se creó la Unión de la Escuela Dominical en Londres. Eso fue un éxito muy importante. Y en 1862 se llevó a cabo la primera convención general de la escuela dominical. Eso fue un impacto tremendo, porque realmente tomó fuerza, un auge tremendo para poder impactar a llevar a una convención general. Así que el movimiento de la escuela dominical en Gran Bretaña marcó un paso muy significativo hacia la educación gratuita para todos. Eso fue impactante. Eso marcó la historia de la educación de la escuela dominical. Ahora tenemos también la educación cristiana en América. Dice, muchos fueron los primeros misioneros que llegaron, amén, de continentes europeos, y llegaron aquí a América del Norte. En esta llegada que ellos hicieron, pues, ellos comenzaron o empezaron, amén, a esta educación cristiana a través de las colonias norteamericanas. Hay algunos aspectos básicos que tenemos que hablar sobre el trabajo que hicieron ellos, especialmente los colonizadores. Casi todos los colonizadores fueron protestantes, y sus creencias religiosas realmente eran importantes, porque la razón principal de ellos como cristianos era enseñar la palabra del Señor. Entonces, aprender a leer la palabra y también a disponerse a conocer la Biblia en todos los aspectos. Los colonizadores, en la mayoría, salieron, amén, de Europa en busca de una libertad religiosa. Entonces se creó un ambiente entre ellos, un ambiente muy bonito, porque vemos que la educación cristiana
era pues una oportunidad para poder florecer en muchos aspectos, porque la palabra de Dios también nos trae muchas bendiciones, y especialmente al emigrar de Europa vemos que el llegar al Nuevo Mundo, o sea, Norteamérica, estos grupos protestantes llevaron consigo así congregaciones completas, lo cual pues prevalecía su base en desarrollo de la educación cristiana. Tenían formación, venían ellos ya formados con esa idea religiosa, pues les hizo fácil para seguir implementando y seguir también enseñando a los niños esa misma educación cristiana. Entonces el desarrollo de la educación cristiana era regional, realizándose más o menos en 3 áreas regionales. La primera escuela cristiana regional, que fue en Nueva Inglaterra, tenía como puntos importantes 3 puntos que realmente prevalecían en reconocer en cuanto a su educación. El primer punto de esta educación cristiana en Nueva Inglaterra fue muy importante para ellos porque le dieron mucha importancia al hogar. O sea, ellos tenían que ejercer esa enseñanza tanto en los cultos familiares que hacían en sus hogares. No podían ellos dejar de enseñarles la palabra, y para ellos hasta el día de hoy se practica en muchos hogares también el culto familiar, y eso lo hacían, amén, la educación cristiana también en Nueva Inglaterra. Realmente fue un punto muy importante. La importancia también que tuvieron ellos fue lo otro, para poder también llevar una carrera profesional, como hablaban el aprendiz maestro, que realmente era para instruir en algún oficio. También ellos se preocuparon por algunas materias que aprendieran sus niños. El otro punto era, gloria a Dios, el establecimiento de escuelas. Y eso fue un avance muy importante, porque no solamente ellos se contentaban con enseñar en sus casas, sino también ya querían que se establecieran escuelas para la enseñanza de los niños. Y para ello entonces contrataban a una persona con un sueldo remunerado, ¿no? Quizás el sueldo mínimo. Entonces era para poder orientar en el ambiente espiritual, para que también refuercen lo que en el hogar hacían. Entonces en la escuela eran reforzados en esta enseñanza. También habían las escuelas gramáticas, eran las escuelas, pues, de la secundaria, que tenían el propósito principal de prosperar y de preparar también a los jóvenes para el ministerio. Esa era su misión, que ellos sirvieran a Dios enseñando la palabra. También otro punto importante era la educación superior, y ahí es donde pues ellos tienen esa idea de poder fundar universidades. Y en 1636 se estableció la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Esta fue una universidad con el propósito específico de poder preparar jóvenes para el ministerio. Entonces, un joven después de recibir, amén, el entrenamiento en el hogar, también por la dama en la comunidad, también por el programa de la escuela dramática, y tenía la oportunidad también la preparación progresiva para el ministerio en estos centros superiores. Y eso es muy importante a la educación que se dio en Nueva Inglaterra. También la educación cristiana en las colonias centrales tenían otro aspecto también de poder educar, porque aquí habían grupos ecuménicos que realmente tenían un trasfondo calvinista. Entonces estos grupos evangélicos, la mayoría, tenían un trasfondo religioso diferente
a lo que trajeron de Europa. La escuela común para todos era una bendición, pero también se fundaron las escuelas parroquiales. Cada grupo que realmente se levantaba, o cada denominación protestante, proveía y mantenía así su propio sistema religioso. También desarrollaron ellos algunas instituciones que fundaron para la educación superior, así como fue allá en Nueva Inglaterra, las universidades que ellos levantaron allá. También ellos formaron estos institutos de educación superior, como fueron las universidades. La Universidad de Princeton en el año 1746. Ellos fundaron esa universidad, y la iglesia reformada empezó también la Universidad de Ruyer 20 años después. La primera universidad de Estados Unidos sin afiliación denominal fue la Universidad de Pensilvania en 1755, que ellos desarrollaron, o sea, con el fin de poder instruir a los jóvenes a esta misión misionera. Ese era el sueño de los padres, que sus hijos sirvieran al Señor, y eso fue una bendición muy grande. Eso fue el enfoque de todos ellos para poder así contribuir a la educación cristiana. Entonces, luego tenemos también la educación cristiana en el sur. Aquí sí realmente tenía otro enfoque, porque aquí los del sur no le daban mucha importancia a lo espiritual, sino a lo material. Y como su visión era una visión materialista, entonces ellos poco se preocuparon por la vida espiritual de sus hijos, y por lo cual pues ellos se preocuparon más que todo por preparar a sus hijos en sus casas, o si no, tener sus escuelas privadas para ellos, porque ellos tenían su libertad religiosa y ellos sabían lo que realmente buscaban. Aquí entonces vemos que controlaba la iglesia anglicana en el año 1634. Aquí donde los niños de los ricos se educaban con la ayuda de tutores, y así ellos tenían esta educación privilegiada. Todo esto también llevó a preparar jóvenes para poder también en esta universidad que se fundó en 1993, la Universidad en América del Norte, la Universidad de William y Mary, que empezó, dice, en Williamsburg, Virginia, con un propósito doble, y también una educación superior para ellos. ¿Con qué propósito? Con el propósito también de preparar jóvenes para el ministerio, y eso fue muy importante. También era hacer posible entrenamiento bueno para la juventud, prepararlos para un futuro bueno, para ser personas de bien. Entonces las primeras instituciones educativas superiores en América del Norte fueron establecidas como instituciones cristianas para preparar al clérigo evangélico. Tanto como en Europa como en América del Norte, la educación secular y la educación cristiana se desarrollaron juntas, y eso fue un impacto muy grande en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Empezó entonces a tener un fuerte impacto en la sociedad, pero a medida que creció, avanzó la ciencia también, entonces fueron afectados con el avance de la ciencia. Las nuevas especulaciones intelectuales llevaron al hombre a cuestionar la fe, y esa fue una parte muy triste, porque la creencia en cosas sobrenaturales ya se convirtió en una burla. Con el conocimiento ya
de la ciencia y de muchas áreas seculares. Entonces el conocimiento cristiano comenzó ya a decaer, a desmembrarse, y eso fue muy triste porque realmente empezaron a florecer el humanismo, los pensadores intelectuales como Descartes, Kant, Galileo, Leibniz y otros que fueron pensadores humanistas. Todos los nuevos modos de pensar que había ahora en la juventud eran ya pensamientos de burla contra el cristianismo, por las supersticiones, y se negaban para poder creer en la posibilidad de una palabra inspirada por Dios. Eso trajo terribles consecuencias. Con el adelanto de la ciencia, realmente fue desastroso para la fe cristiana, y eso fue pues casi se puede decir, ¿no? Un golpe muy duro para la fe en esos lugares. El movimiento misionero hacia América Latina y sus aplicaciones para la educación cristiana, eso fue también muy importante con la llegada de los misioneros. Y los primeros misioneros que llegaron a América Latina fueron europeos, y la llegada de ellos pues fue muy importante porque trajeron sus ideas, y también llegaron misioneros de Estados Unidos que también fueron una gran influencia para poder organizar y también implementar todas sus ideas y todo lo que tenían organizado para enseñar. Eso fue muy importante aquí en América Latina. Pero también hay importante que resaltar, es que a medida que los misioneros norteamericanos iban llegando aquí a Latinoamérica, a partir de 1919, entonces ellos trajeron sus ideas y tradiciones que eran educacionales. Traían unas ideas muy buenas para instruir a los miembros de la iglesia, preparar líderes aquí para la escuela dominical, entrenándolos, capacitándoles para estas instituciones teológicas. Y eso sabía que no todos ellos podían venir a estar mucho tiempo, por eso que uno de sus avances maravillosos fue que ellos prepararon líderes aquí. Entonces vemos que estos métodos de preparación reflejaron pues en ellos la educación cristiana norteamericana, porque fue así, dice, como la educación misionera se implantó aquí en el Perú. Entonces es indudable que la escuela dominical, que se plantó firmemente con una de las influencias mayores del desarrollo cristiano evangélico en Latinoamérica, fue un impacto, fue un avance tremendo, y la producción y distribución de material educativo, de muchos currículos de literatura, de algunos que traían enseñanzas que realmente eran organizaciones de iglesias que contribuían definitivamente al discipulado, a la enseñanza del pueblo cristiano latinoamericano. Y así fue como ellos pues implantaron estas enseñanzas, y sobre todo la educación en las iglesias. Trajeron un buen material, trajeron una buena enseñanza, y sobre todo esa visión de preparar personas aquí en Latinoamérica para que ellos pudieran llevar ese trabajo, amén, de la enseñanza, de la preparación de los niños, amén, las escuelas dominicales, y luego también fundir institutos, aún en universidades evangélicas que hasta el día de hoy tenemos aquí en el Perú. Eso es todo concerniente al tema de la formación, del inicio de la escuela dominical. Que Dios lo bendiga.